¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas breweries puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio. Muy pronto en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewer Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Muy buenos días, estamos aquí hoy un día más, un viernes más, con nuestra sección de maquinaria. Llevamos unas semanas ya que nos están haciendo unos programas muy chulos, gente del sector que sabe perfectamente cómo funciona. Y esta semana tenemos a José de Tres Monos. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Alfred? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias. Pues encantado de que estés aquí una vez más en The Brewer Factory y hoy explicando un poco sobre maquinaria, ¿no? Hablando un poco de frío, de calor, ¿no? Sí, nada, encantado de estar aquí con vosotros y eso. Y hoy vamos a hablar un poco de sistemas o equipos de frío, equipos de calor y cómo se utilizan y para qué se utilizan en las fábricas de cerveza. Genial, pues nos parece muy buen tema el que nos traes hoy y estamos impacientes de saber un poquito más sobre ello. Muy bien. Pues si quieres podemos empezar un poquito por el tema del frío, cómo se usa y qué hacéis para que, bueno, todo estos procesos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues principalmente los equipos de frío en una fábrica de cerveza cumplen dos funciones fundamentales. La primera o la donde más realmente se nota el uso de los equipos de frío es en el control de la fermentación de los fermentadores para mantener temperaturas de fermentación específicas dependiendo del punto de fermentación en el que se encuentre la cerveza. Vale. Y luego también se usan para lo que se denomina el crash cold o el cold crash, que es básicamente una especie de lagering o bajarle mucho la temperatura a la cerveza una vez que haya fermentado para poder precipitar proteínas y otras moléculas que causan turbidez en la cerveza. Sí. O también para que la levadura flocule y esto es que se agregue, que forme agregados y también precipite y así la cerveza quede bastante más clara, por un lado. Entonces eso influiría en lo que es la maduración de la cerveza una vez que se ha terminado la fermentación. Sí. Y luego el otro uso que le damos a los equipos de frío normalmente es para tener una reserva de agua fría. Vale. A la hora de la producción, de cuando fabricamos el mosto, una vez que se termina lo que es la cocción y se ha hecho el whirlpool y demás, pues sí. Luego para enfriar ese mosto, para bajarlo a temperatura de fermentación en el que se inocula la levadura, que suelen ser dependiendo ya si es lager o ale, pero bueno, si es tipo ale, que es lo que nosotros más trabajamos, se suele bajar el mosto entre 17 y 18 grados una vez que sale del whirlpool, que suele salir a unos 75 grados del whirlpool. Y entonces, pues nada, tenemos tanques de agua, como muchas otras fábricas, que lo que hacen es, pues eso, el agua fría pasa por el intercambio de placas, el mosto caliente también, en direcciones opuestas, y entonces el agua se calienta, digamos que le roba temperatura al mosto y el mosto se enfría. Nosotros lo que tenemos es un sistema de reciclaje de agua, con lo cual todo el agua que pasa por el sistema de enfriado de mosto, por el intercambio de placas, después vuelve ya sea al tanque de agua caliente o a otro tanque de acumulación donde se vuelve a enfriar para volverla a utilizar otra vez. Claro. Hablabas un poquito ahora antes de que en cada estilo influye el estilo, o sea, el agua fría que le añadís, ¿no? ¿Es así? ¿En cada estilo va a diferente temperatura o cada estilo tiene el mismo? ¿En temperaturas de fermentación te refieres? Sí. Cuando sale del whirlpool y todo. Sí, claro. Primero es la inoculación de la levadura. Antes de que comience la fermentación, la levadura hay que inocularla, ya sea reutilizando levadura líquida que provenga de otra fermentación o inoculando un batch, una tirada nueva de levadura que venga de paquete al que previamente se le haya hecho un starter o no. Uh-huh. Pero bueno, nosotros nos fijamos mucho en la temperatura de inoculación porque ahí es donde la levadura, digamos, que empieza a activarse. Entonces no es lo mismo que la levadura se active a 17, 18 grados a que se active a 25, 27 grados porque se producen unas proteínas, una enzima u otra, y para nosotros eso es muy importante controlar lo que es la temperatura de inoculación. Claro. Después, durante la fermentación, se pueden hacer distintos ciclos de fermentación dependiendo del estilo de la cerveza que estemos fabricando o del efecto que queramos, digamos, de las propiedades organolépticas que se busquen en esa cerveza. Por ejemplo, fermentaciones
a mayor temperatura producen digamos que la levadura se activa más, se activan muchas otras proteínas distintas, aparte de lo que son pues las proteínas o las enzimas involucradas en la fermentación alcohólica, pues se activan también esterasas y se activan otro tipo de enzimas que producen pues ésteres, diacetiles y otros compuestos químicos que pueden afectar a las propiedades organolépticas. Claro. Un ejemplo muy claro son las cervezas belgas, que normalmente se fermentan a temperaturas mucho más altas que siendo ales, pero sí. La ale normalmente se fermenta entre los 17 y los 19 grados, y las cervezas belgas pues pueden fermentarse entre los 23 y 25, 27 grados, para que la levadura sea más expresiva e influya mucho más en todos los compuestos aromáticos y compuestos que dan sabor a esa cerveza. Es una peculiaridad. Entonces se producen estos compuestos que crean estas sensaciones como de especias, de clavo o de plátano, el guanicol y otro tipo de compuestos, polifenoles y otro tipo de compuestos que influyen en el aroma y en el sabor de la cerveza y son característicos de cada estilo. Uh-huh. Sí, pues es interesante cómo el agua fría puede hacer tantas cosas, ¿no?, dentro del proceso de elaboración de la cerveza. Claro, la diferencia fundamental entre la producción a un nivel comercial, no digo ya industrial, pero sí a nivel de microcervecería, y a nivel casero, pues suele ser eso, el control de las temperaturas que nosotros tenemos. Aunque hay homebrewers que tienen fermentadores con temperaturas controladas o que fermentan en cámaras de frío y demás, no suele ser la norma. También te digo que hay fábricas microcervecerías que todavía siguen fermentando sin control de temperatura, lo cual, bueno, eso ya una locura, depende mucho de las cervezas que fabrique, y sí, bueno, eso ya cada fábrica va buscando su mejor solución, digamos, claro. a cada problema. No, total, cada uno tiene su librillo y lo usa como puede, ¿no? Exactamente, igual que no todo el mundo tenemos los mismos sistemas de frío, pues dentro de los sistemas de frío pues se pueden instalar de muchas maneras, tanto como para el control de la temperatura como para el enfriado del mosto. Pues se pueden utilizar sistemas de glicol o sistemas de agua fría, sistemas cerrados, sistemas abiertos, bajo presión, y luego se pueden adaptar muchas soluciones un poco más caseras, incluso a nuestro nivel, muchas fábricas pues buscan soluciones que son más económicas, más sencillas, antes que instalar equipos muy complejos. Pues, por ejemplo, el uso de enfriadora de grifos para fermentación o para control de temperatura en fermentación, o el uso de lechera de agua fría para tener un tanque de agua fría para el enfriado del mosto y demás. O sea que dentro del mismo problema hay muchísimas soluciones y depende un poco de cada fábrica el adaptarse o el adaptar esa solución a lo que se necesita. Claro. ¿Y vosotros qué sistema de frío tenéis? Pues nosotros tenemos 3 sistemas de frío distintos. El primero, para empezar un poco en orden, los tanques de agua fría. Nosotros tenemos 2 tanques de agua fría de 1.200 litros que enfriamos con enfriadoras de grifo, con lo que se llaman V200. Sí. Entonces, dentro del tanque, digamos que hay una especie como de placas de frío o de serpentín de frío. Sí. Entonces lo que hacemos es recirculamos una solución de agua glicolada a través de este sistema de frío, de este serpentín, para enfriar los 1.200 litros, que los bajamos a unos 4 o 5 grados de temperatura para luego enfriar el mosto. Entonces siempre utilizamos, pues eso, normalmente la proporción que utilizamos es de 1,5 litros de agua fría por cada litro de mosto a enfriar para alcanzar la temperatura adecuada. También depende mucho del control que tengas del intercambio de placas, de las bombas, bueno, eso ya es lo que te digo, cada fábrica en eso se parecen, pero son muy distintas. Claro. Ese es el primero. El segundo, todos los 3 sistemas son independientes, entonces el primero. El segundo sistema es nuestro control de fermentación, que es un aparato de enfriamiento de aire-agua, es decir, que tiene un circuito de agua glicolada cerrado, y entonces lo que hace es un intercambio de calor con el aire. Entonces se calienta el aire y se enfría el glicol. Eso pasa a un tanque de reserva de unos 250 litros, y con ese tanque de reserva, que mantenemos siempre a unos 5 o 6 grados, podemos controlar lo que son las fermentaciones y luego el lagering o la maduración de cada cerveza, y funciona así, trabaja bajo presión, es decir, un sistema cerrado. Se podría tener en abierto también, y luego tenemos el tercer sistema, que es nuestra cámara de frío, que es donde nosotros maduramos ya el producto una vez terminado, porque claro, nuestra fábrica está en Málaga y casi 6 meses al año, ¿no? Las temperaturas son superiores a los 25-27 grados.
Claro, claro. Entonces, la conservación del producto es importante para nosotros y siempre mantenemos la cámara de frío a unos 15, 16 grados durante todo el año. Entonces, ese sería nuestro tercer sistema de frío. Como verás, el frío es una de las partes más importantes de una fábrica de cerveza. Es decir, casi el gasto energético mayor o el 80% del gasto energético es en frío, en kilovatios que se traducen en frigoría, prácticamente. Sí, sí, ya veo ya que en casi todos los procesos ha de haber un apartado de frío para que la cerveza salga excelente, ¿no? Hasta el último momento de conservación. Exactamente, o sea, una vez que ya se ha producido el mosto, es lo que se denomina la fase fría, que incluye la fermentación y la maduración, igual que para la producción del mosto es lo que se llama la fase en caliente, que es el calentamiento del agua o el licor, y luego la maceración y luego lo que es la cocción o la ebullición, donde solamente todo se trabaja en calor, pues la otra parte de la fábrica es todo calor. Uh-huh. Pues una vez que se termina el proceso de producción es todo depende del frío. Cuanto más control tenga de las temperaturas, mayor consistencia y mayor estabilidad tendrá en el producto que fabriques, lógicamente. Claro, claro. Bueno, ahora cogiendo un poco el hilo de lo último que has dicho, pasamos un poco al apartado de calor, ¿no? Hemos hablado un poquito de frío y ahora un poco el calor en cuanto a la producción de cerveza, ¿no? Pues sí, claro, el calor en cuanto a la producción de cerveza, como he comentado, pues se centra en tres procesos fundamentales, que son el calentamiento del agua para subirlo a una temperatura para lo que es la temperatura de empaste o lo que se llama strike water, que básicamente es obtener agua a una cierta temperatura, siempre un poco por encima de lo que va a ser tu temperatura de maceración, para que al mezclarlo con la malta molida, con el grano, uh-huh, se llegue a una temperatura óptima de maceración. No voy a entrar mucho en temperaturas de maceración y demás, pero normalmente suele ser una diferencia de 10 grados. Es decir, vale, si tú quieres macerar a 65 grados, tu agua debería estar a unos 75 grados para que cuando se transfiera al macerador y se mezcle con la malta, la pérdida que haya normalmente suele ser de unos 10 grados, también varía un poco en verano o en invierno por la temperatura ambiente. Vale. Es decir, en invierno la diferencia va a ser mayor en invierno al estar el ambiente más frío, claro, y en verano la diferencia es menor. Nosotros trabajamos una media de 10 grados, pero en verano a lo mejor son 8 o 7 y medio y en invierno son 12. Entonces vamos ajustando un poquito según la temperatura ambiente también. Eso, claro, ya requiere práctica. Sí, eso, ya con la experiencia. Sí, claro, eso es hacer mucha cerveza, muchas tiradas y vas aprendiendo estos pequeños trucos, que claro, bueno, que son ciencia, pero bueno, en el fondo también al final es un poco de arte el saber adaptarte a tu equipo. Eso por un lado. Luego en la maceración, pues ya se puede hacer una infusión simple o se puede hacer una maceración escalonada. Si se hace una maceración escalonada, se necesitará aplicar calor al macerador para ir subiendo la temperatura conforme se vayan cumpliendo los escalones de temperatura y tiempo. Uh-huh. Y entonces pues eso también es importante. Y luego ya en lo que es la cocción, lógicamente ahí es donde más calor o temperatura se necesita, porque claro, el mosto debería subir a ebullición. Ya depende un poco de la altura y de la presión atmosférica, pero por ejemplo nosotros hervimos el mosto a unos casi 102 grados. No llega a 102 grados, pero muy aproximadamente, porque estamos a nivel del mar. Entonces al tener mayor presión atmosférica, el mosto puede subir a más temperatura. Si, por ejemplo, estás en Madrid, que está un poco por encima del nivel del mar, normalmente allí se suele hervir a 98 grados, 97 y medio, 90, no suele subir de los 99 grados, vale, pero se consigue lo mismo. O sea, lo que es el resultado final suele ser el mismo, lógicamente. Claro, varía un poquito según donde estés ubicado, pero más o menos exacto, es igual, ¿no? Claro, exacto. Entonces hay mucha gente que dice, es que a mí no me llega la ebullición a los 100 grados. Bueno, sí, pero mientras que el mosto hierva y produzca claro, una ebullición, digamos, potente y constante, eso es el objetivo de la cocción, básicamente. Y bueno, luego en cuanto a la forma de aplicar este calor o de conseguir lo que es el ascenso de las temperaturas, pues se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, se puede hacer con fuego directo, con llama directa, es decir, un quemador de butano o de propano
por debajo del tanque y, digamos, el sistema tradicional con fuego, con llamas. Sí. Luego se puede hacer de manera usando resistencia eléctrica, donde la electricidad se transforma en calor, pues como funcionaría un brasero eléctrico en casa, básicamente la resistencia está